En el día de hoy, en El Congreso llega a ti, estaremos conversando sobre la necesidad que plantean sectores de modificar la ley de partidos y la de régimen electoral. Para eso estará con nosotros el diputado del Partido Reformista Social Cristiano Pedro Botello y el delegado político de Alianza País ante la Junta Central Electoral Sergio Holguín, quienes nos hablarán de este importante tema. Quédate con nosotros. Saludos, mi gente bella, mi gente querida. Gracias por acompañarnos una vez más. En este su espacio, el Congreso llega a ti. Nosotros de verdad que sentimos un gran honor del poder participar de esta nueva plataforma de programación de nuestro canal estatal. Y esa responsabilidad recae en un equipo de hombres y mujeres que tienen como misión contribuir con el fortalecimiento del conocimiento y la cultura de todos ustedes, los ciudadanos. Y justamente parte de esa misión es la del Congreso Llega a Ti. Bienvenidos sean todos ustedes. Aquí se inicia el Congreso Llega a Ti. Aquí estamos vigente e iniciamos de inmediato con nuestro contenido del día de hoy y veamos de quién es la semblanza. Milcíades Franjul Pimentel nació en el municipio de Baní, provincia Peravia, el día 18 de marzo del año 1954. Es hijo del señor Milcíades Franjul Soto y de la señora Cándida María Pimentel Valera, descendiente de las Islas Canarias por sus padres, quienes se radicaron en el municipio de Baní. Casado con la arquitecta Arlet Esther Rivera Pérez, con quien ha procreado 4 hijos. Graduado en licenciatura en Contabilidad y Auditoría en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS. Realizó estudios en sistemas de costeo directo, análisis e interpretación de estados financieros, administración financiera avanzada y de auditoría interna y externa. Desde el 1984 estuvo dedicado al mundo empresarial. En el año 2004 es designado por decreto como subdirector general de exoneraciones. Sus inicios en la vida política se remontan a la edad de 12 años ante las inquietudes de esa época, ya que su padre se relacionaba con los miembros del movimiento 14 de junio. A la edad de 14 años comenzó a participar en reuniones del movimiento Machete Morado, como se conocía al Partido Revolucionario Social Cristiano. En el 1979 conoció al profesor Juan Bosch y desde ese entonces empezó a organizar reuniones con profesionales. En el 2002 es electo candidato a senador, elecciones donde el PLD solo obtuvo un senador a nivel nacional. De igual forma, fue diputado para el período legislativo 2010-2016, siendo este su último período como diputado electo. A partir de este tiempo, año 2016, renunció de manera formal a las filas del partido en el cual militaba y pasó a la formación política del PRM, en la cual aspiró a senador en el año 2016-2020. Dicho objetivo senatorial no se logró en ese momento. Dentro del Congreso Nacional, en sus gestiones legislativas, ha sometido múltiples proyectos de leyes de importancia para el país y para la provincia Peravia. Éxitos para nuestro querido senador Franjul, que es un hombre que tiene amplio conocimiento de los asuntos legislativos. Y hablando del Senado de la República, que está inmerso, señores, el Senado, sobre todo la comisión que tiene la responsabilidad de escoger a los miembros de la Junta Central Electoral, pues continúa el proceso de recepción de los expedientes. Este proceso culmina el próximo martes. Y ya para esta fecha, como ha informado el presidente de esa comisión, el senador Ricardo de los Santos, pues se han inscrito más de 100 aspirantes a ser miembros de la Junta Central Electoral. Tenemos 151 solicitudes, 151 personas ya han solicitado. De lo que me habla de los nombres, a veces de verdad no entiendo cuál es el interés de algunos nombres, si para la comisión todos son iguales.
O sea, si va a marcar una diferencia, lo va a marcar su desempeño de evaluación. Eso es lo que va a determinar cuáles son los nombres sonoros. Para nosotros todos son iguales. Todos los aspirantes, no importa de dónde vengan, es lo mismo. Y allí, el desempeño que tenga cada uno de ellos en el proceso de evaluación es que va a determinar entonces cuáles nombres nosotros daríamos a conocer en lo que sería una ronda preliminar, para al final nosotros presentarle las diferentes ternas al Pleno del Senado. El interés es precisamente que todo el que venga a depositar se le reciba su documentación, asegurarnos de que la documentación esté completa, pero no nos interesa de manera particular quién o quiénes soliciten. Al final, nosotros todos van a ser evaluados de la misma forma. Bueno, paso a reiterarle lo que ha advertido el presidente de esta comisión, el senador Ricardo de los Santos, y es que para este proceso no habrán prórrogas. No habrá la prórroga que dieron para la declaración de patrimonios. Ricardo dice que aquí en la recepción y inscripción de los aspirantes a miembros de la Junta Central Electoral no habrá prórroga, así es que deben adelantar los pasos porque ya el próximo martes concluye ese proceso. Miren, son 10 los miembros de la Junta Central Electoral que tiene que elegir es el Senado de la República, 5 son parte del Pleno y 5 son suplentes, o sea, un suplente por cada uno de esos miembros. Ustedes saben que la Junta Central Electoral no solo se encarga de organizar, supervisar y celebrar elecciones, sino que es la que tiene que ver con todo ese proceso del acto civil de los dominicanos, como la expedición de actas de nacimiento, las actas de defunción, los matrimonios, las declaraciones. Es uno de los órganos más importantes de la República Dominicana porque justamente tiene que ver con la regulación y el que si usted no existe, si usted no está en la Junta Central Electoral con una declaración, usted no ha nacido, y si usted se murió y no aparece esa acta de defunción, usted sigue vivo. Miren qué tan importante es todo esto. Miren, nuestro tema de hoy tiene que ver con la necesidad que han expresado distintos sectores de la vida nacional sobre la modificación tanto de la ley de partidos como la ley del régimen electoral. Ustedes saben que por primera vez la República Dominicana fue a unas elecciones reguladas por una ley de partidos, pero que a juicio de muchos y nosotros como ciudadanos también pudimos ver que esta ley no cumplió todo el objetivo para el cual fue creada. Entonces, justamente en el día de hoy tenemos 2 invitados que nos van a hablar de eso, pero antes queremos que ustedes pasen a ver este reportaje sobre la ley de partidos. Las pasadas elecciones se convirtieron en las primeras en la República Dominicana en ser reguladas por una ley de partidos, la 33-18, la cual, tras ser aprobada en medio de encendidos y numerosos debates, fue objeto de un sinnúmero de recursos elevados ante el Tribunal Constitucional, cuyas decisiones variaron la original ley al considerar esta alta corte que la misma debía ser ajustada a los derechos fundamentales conculcados a la ciudadanía, a la militancia y al propio ejercicio político. El objetivo de esta ley es poner fin, sobre todo, a las maniobras de la dirigencia de los partidos a la hora de escoger a sus candidatos en sus procesos internos y muchas otras dificultades que tendían a violentar los derechos de los aspirantes, así como cuestiones que debían incidir en la transparencia de la política en general. ¿Pudo la ley de partidos llenar las expectativas para la cual fue creada? Pues a juicio de los entendidos en la materia, esta ley no solo quedó corta, sino en ella, más que resolver situaciones, lo que se buscó fue hacer un traje a la medida de quienes en ese entonces tenían la sartén por el mango. Desde distintos sectores se exige que la ley de partidos y agrupaciones políticas sea modificada, al igual que la ley orgánica del régimen electoral número 15-19, cuyo primer fallo fue ser aprobada antes que la de partidos. Saben que uno de los objetivos de esta ley en principio era eliminar lo que llamamos políticamente el transfugismo, que no es más cuando un miembro de un partido lo abandona para pasar a otro, pero por lo que hemos podido ver, prácticamente
eso no fue solucionado e incluso pienso yo y muchos sectores que esto ha quedado como muy confundido, no hay claridad. Precisamente vamos a pasar a ver lo que dicen algunos legisladores con relación a esa ley de partidos. Hay que revisarla. Es una ley que en espíritu fue una buena ley, pero hay algunos aspectos que hay que revisar. Y yo creo que entre todos tenemos que lograr que tenga mayor, digamos, que sea más efectiva en algunos aspectos, como lo que tiene que ver el transfugismo y ese tipo de cosas que dejó alguna brecha que ha permitido que mucha gente que se ha pasado de un partido a otro sin que haya ningún tipo de penalidad. Bueno, realmente nosotros mi caso particular, yo entiendo que debemos revisar el hecho de que tú salgas candidato por un partido y luego puedas irte a otro. Es cierto que es una expresión de la base y que te eligió a ti y que no es del partido, pero tenemos que revisarlo. De verdad hay que prestarle un poquito más de atención a ver a qué consenso se llega con eso. Que las bases no queden afectadas y que el que en algún momento sienta que deba irse por la razón que sea, bueno, tampoco queda afectada, pero hay que trabajarlo con mucho cuidado, sin prisa. Y en esta ocasión vamos a darle la bienvenida a Sergio Holguín. Él es el enlace entre la Junta Central Electoral o el delegado electoral, ¿verdad? Entre la Junta y su partido, que es Alianza País. Justamente nosotros pues lo invitamos porque para tratar este tema sobre la necesidad de modificar las leyes tanto de partido como el régimen electoral, porque fue justamente su partido, Alianza País, el que más recursos elevó ante el Tribunal Constitucional en contra de esta ley de partidos. Como él es delegado ante la Junta Central Electoral del país, tiene un manejo directo con estas leyes. Y antes de entrar a saludarle, mire, quiero agradecer esto que me trajo acá, este regalo, miren qué importante para nosotros y para nutrir el programa, que es una compilación de las legislaciones del 2020 de la Junta Central Electoral. Gracias, señor Holguín, y bienvenido sea usted al Congreso Llega a Ti. Muchísimas gracias, muy agradecido, honrado por la invitación de poder estar aquí. A nuestros televidentes, este prestigioso programa, un saludo muy cordial. Y nada, estamos aquí para hablar sobre este tema que es bastante apasionante y que una vez transcurridas las elecciones yo pienso que se torna bastante importante. ¿Por qué creen ustedes que existe esa necesidad imperiosa de una modificación a ambas leyes, sobre todo la ley de partidos? Bueno, la práctica y ya las ambas leyes actuando en las elecciones y en las primarias y en los procesos internos de todos los partidos, demostraron que tienen una serie de deficiencias, o sea, en los hechos. Pudimos palparlo los actores políticos de los partidos, la Junta, el Tribunal Electoral, el Tribunal Constitucional que tuvo también que intervenir, y la población en sentido general pudo divisar que las leyes tienen sus deficiencias, tienen sus errores y muchas falencias. Una de las cosas que nosotros tenemos que discutir como clase política e inclusive incluir la clase académica del país es la necesidad imperiosa que tiene nuestro país de hacer un código electoral. Ya no una ley de partido de manera separada y una ley del régimen electoral y muchas resoluciones y reglamentos de la Junta Central, sino que podamos reunir todas esas legislaciones todas esas disposiciones y normativas que tienen que ver con partidos y con la organización de los procesos electorales e internos de los partidos en una sola legislación. Exacto. Eso sería lo ideal y sería lo más conveniente. Ahora bien, si no podemos con eso, entonces nos iríamos a la revisión de ambas leyes. Exacto. Y recalcamos... Yo le voy a sacar el juguito a usted con ese tema que está bueno, pero quiero darle la bienvenida al diputado por La Romana del Partido Reformista, Pedro Botello, para que nos acompañe en esta discusión.
Botello, que estuvo ahí inmerso como diputado cuando se estaba elaborando y conociendo este proyecto de ley. Bienvenido, querido Botello, al Congreso llega a ti. Para nosotros un placer que estés aquí. Gracias, Mayra. Gracias, verdad que para mí es un alto honor, pues, poder compartir un tema tan importante como lo es el aspecto electoral, muy especialmente ley de régimen electoral, ley de partido que se pusieron en práctica por primera vez, se estrenaron en este proceso que recién finalizó, del cual resultaron electos pues las actuales autoridades. ¿Verdad que para mí me llena de mucha satisfacción que podamos discutir este tema y los aspectos estructurales tanto de la ley de partido como de la ley de régimen electoral, que mostraron algunas debilidades, inclusive llegando el Tribunal Constitucional a declarar inconstitucionales una serie de articulados con respecto a la actual ley de partido y de régimen electoral. Botello, algo que a mí me resultó bastante paradójico con relación a esta ley de partido es que unos de los más acérrimos críticos de esta ley fueron muchos legisladores quienes justamente hacen la ley. ¿Qué pasó ahí? ¿No se le dejó a usted el liderazgo político actuar como debían hacerlo? ¿Qué ocurrió? Mira, lo primero es que la ley de partido y de régimen electoral, que son dos leyes diferentes, fueron proyectos que duraron en el Congreso Nacional entre 15, 17 años, inclusive hasta 21 años en el caso de la ley de partido. Y este aspecto, durante todo este tiempo, se consensuaron diferentes proyectos. Al final, cuando el liderazgo político toma la decisión de asumir la ley, en el caso del oficialismo, con el dominio del Congreso, cuando deciden pactar una ley con la oposición, entonces en este caso, en el interés de hacerse un traje a la medida, cuando se baja la línea en el Congreso, una serie de aspectos no quedaron muy claros. Entonces, cuando se aprueba esta ley, resultaron muchas ambigüedades y todavía son muchos los aspectos inconstitucionales que en el discurrir del proceso irán apareciendo en el discurrir de los procesos. Exacto. Tal es el caso principalmente de ponerle a un ciudadano como condición para ser candidato por un partido, tener un tiempo de militancia, ¿no? Que donde establece la Constitución. Bueno, así es. Nosotros aquí también estamos compartiendo. Ser candidato, o sea, sencillamente ser dominicano, estar en el pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos y que un partido lo postule. Entonces, todos estos aspectos, el mismo transfugismo hay que verlo en diferentes aspectos, que fueron aspectos declarados inconstitucionales. Igual que el espacio el espacio del proceso de campaña, limitar a una serie de condiciones a los actores políticos e impedirle un Estado democrático, social y de derecho, limitaciones irracionales. Todos estos fueron aspectos que fueron declarados inconstitucionales, pero que deben ser revisados para así regularizarlo. Así debe ser. Botello, estamos... Y que no se repitan acciones de esta naturaleza que den al traste a anulaciones constitucionales. Eso es lo que todos queremos. A ver, estamos compartiendo aquí el programa también en el estudio con Sergio Holguín, quien es el delegado político de Al País ante la Junta Central Electoral. Tú sabes que Al País fue uno de los partidos que más impugnaciones llevó ante el Tribunal Constitucional a la ley de partidos. Entonces, Holguín, en el caso de ustedes, los partidos pequeños alegaron que esta ley de partidos fue hecha un traje a la medida para los partidos grandes y que prácticamente buscaba excluirlos a ustedes del escenario político dominicano. Me gustaría que me respondiera esa pregunta y además, ¿cuál es el trato que se le da al transfugismo que tantas situaciones ha causado en las elecciones, en las pasadas y todas las elecciones dominicanas? Bueno, ciertamente la ley de partidos
en gran medida la ley electoral también fueron concebidas para fomentar el bipartidismo. Y tenemos el primer resultado de eso que se fomentó, que es precisamente en las primeras elecciones que se aplican esas leyes, solo 2 partidos quedan con mayoría del 5% como mayoritarios. Esa ley pretende fortalecer y que no hayan alternativas políticas a los partidos mayoritarios en la República Dominicana. ¿Eso es por el % que le han puesto que deben de sacar, si no prácticamente se le quita el reconocimiento de la Junta? ¿Se lo pusieron un poquito más drástico esto? Es que, fíjese, por ejemplo, en principio la misma ley de partido establecía en un numeral que gracias a Dios el Tribunal Constitucional eliminó, que los partidos de recién creación no podían ir aliados. Tenían que ir solo en las primeras elecciones. Entonces, la Constitución de la República establece la igualdad. No hay partidos de una categoría o de otra categoría. Inclusive en la misma legislación no hay partidos mayoritarios y minoritarios, simplemente hay partidos políticos. Entonces, esa diferenciación, si un partido que ya tiene tiempo de creado puede aliarse, un partido de reciente creación con la misma razón, siendo un partido igual, podría aliarse. Eso es ser una retranca para impedir que pudieran surgir alternativas políticas diferentes a las hoy existentes. Ok, ¿cuál es el tratamiento que se le da al transfugismo? Y si justamente lo que está ocurriendo hoy entre el Partido de la Liberación Dominicana y la Fuerza del Pueblo, con la segunda mayoría en el Senado, tiene que ver justamente con esta ambigüedad que hay en la ley de partidos, que no permite buscarle una solución a esta situación en la ley. Yo pienso en la ley electoral, la ley de partidos, por su caso, trata muy ligeramente el tema, no lo trata solo para las precandidaturas y de manera muy ambigua. Y la ley electoral que lo define en sus primeros 2 o 3 artículos, define lo que es el transfugismo, tiene una definición que no se adapta a lo que políticamente es la República, el accionar en República Dominicana. Es decir, y nosotros en su ocasión se lo advertíamos a los legisladores en la comisión bicameral que estudiaba el tema, cuando en una oportunidad estuvimos por allá representando unos 9 partidos, le decíamos que esa definición ellos tienen una definición ahí que está planteada más para regímenes parlamentarios que para nosotros y que no se adapta. Yo creo que tenemos que replantearnos el tema. Y en cuanto a la ley electoral, hay que hacer también su modificación. Claro, hay muchas cosas que modificar. Por ejemplo, en la ley electoral, una de las cosas que yo sé que el ciudadano está esperando es que el legislador elimine el arrastre en el nivel municipal y que el ciudadano y la ciudadana pueda elegir de manera libre un regidor o regidora de un partido y votar por el alcalde, si así lo prefiere, de otro partido. Que elija lo que él quiera. Que elige lo que él quiera, que sea libre y que no se vea compelido el votante a tener que votar indirectamente por alguien que no quiere. A lo mejor le simpatiza el regidor, pero no así el candidato o candidata a alcalde de ese partido y tiene que hacerlo de manera forzosa y obligada. Eso porque es antidemocrático. Así es. Con relación a los diputados, a los legisladores, Botello, quisiéramos saber si ustedes han hablado, hay alguna intención, alguna disposición en el Congreso Nacional de la República de ciertamente hacer esas modificaciones, que es un grito popular. Mira, realmente yo soy el autor de la ley 157 -13 que establece o instituye el sistema de voto preferencial. Y posteriormente, cuando se produce la ley de régimen electoral, había una propuesta de modificación nuestra en torno a esa división de preferencia, como tal lo plantea el distinguido amigo y colega del país. Y es que ciertamente nosotros somos de opinión de que tanto el nivel congresual como el nivel municipal deben estar separados. Usted debe elegir el senador de su preferencia, como en efecto se logró, y el diputado de su preferencia, pero de igual forma también debe de elegir al regidor de su preferencia como al alcalde de su preferencia. O sea, usted puede elegir su alcalde y también puede elegir su síndico sin que tenga que arrastrarlo con la cantidad de votos. Ahora bien, yo sí creo
que los votos acumulados en los niveles deben ser considerados para el método de Home. Yo creo en el método de Home y le explico y le digo por qué creo en el método de Home. Cuando una matrícula de regidores sacan un buen número de votos, no es justo que el partido se quede sin representación cuando sus regidores tienen una matrícula de votos. Por lo tanto, le debe corresponder esa representación como las hacemos para los diputados nacionales, que los partidos que no logran obtener representaciones, pues la Constitución le permite, la ley, tener su representación, porque lo establece la Constitución. Aún la minoría se ejerce por representación. Entonces, yo estoy contento con que sigamos separando y dividiendo el arrastre. No se puede seguir produciendo el arrastre. Perfecto. Hay que seguir fomentando el voto preferencial, y fue una gran lucha, porque yo recuerdo cuando yo sometí esta pieza en el año 2010, no la querían ninguno de los líderes políticos y se pronunciaron todos se pronunciaron, hicieron programas para rechazar el proyecto de ley que instituyó el sistema de voto preferencial. Inclusive llegó a perimir en varias ocasiones en la Cámara de Diputados, y cuando llegó al Senado para aprobarla, prácticamente fue en su fase final de perención. Yo recuerdo definitivamente que nosotros, Botello, que con todo eso que tú dices y que ha dicho aquí Holguín, se hace necesaria esa revisión. El tiempo ya se nos termina y quisiéramos saber finalmente de parte de Holguín si él entiende que de una u otra forma fue violada la ley de partidos durante la celebración de algunas de las elecciones internas de los partidos, así de manera rápida porque ya vamos a concluir casi. Bueno, ciertamente, tal y como ha sucedido en múltiples procesos, tanto la ley de partidos como la ley electoral, aún nosotros entendamos que son disposiciones que tienen que revisarse, que tienen una redacción defectuosa, y así se ha demostrado en lo difícil que ha sido su aplicación y en lo múltiple que han sido los recursos que han tenido que incoarse para que se interprete. Ciertamente tiene disposiciones de control sobre los partidos que no se han llevado a cabo, sobre todo el control sobre el financiamiento político, el financiamiento a los partidos políticos y el financiamiento a los candidatos, el control sobre los recursos en política, sobre el dinero en política, que es una ecuación muy difícil de equilibrar, muy difícil, pero que tiene que ser controlado. Bueno, yo quiero agradecer a ustedes dos esas valiosísimas explicaciones, esos aportes que han hecho deben ser tomados en cuenta, porque eso evidencia que hay muchísima tela por donde cortar con relación a estas dos leyes y que necesariamente se evidencia de manera imperiosa una modificación a las dos. Yo quiero agradecerle su participación, de verdad. Yo sé que esto es un gran aporte. De nuestra parte queremos pues invitar a los amigos televidentes que nos sigan a través de YouTube, de Twitter e Instagram como El Congreso Llega a Ti. En tanto, le pido que continúen con la programación del Canal 4 RD y que mañana es otro día en el que ustedes y nosotros volveremos a encontrarnos a través del Congreso Llega a Ti.